Bienvenidos a Entre Líneas con William Herrera. En esta oportunidad vamos a conversar con el senador Henry Montero. El senador Henry Montero es médico, muy conocido en nuestro medio, pero no vamos a hablar de medicina propiamente, salvo que el tiempo nos permita. Lo que vamos a hablar más bien es del tema de la crisis judicial. ¿Y por qué vamos a hablar de la crisis judicial? Porque él es el jefe de bancada de Creemos en la Cámara de Senadores y por lo tanto, en este momento en la Cámara de Senadores se están proponiendo algunas ideas de cómo, por decirlo así, salir del paso. Pero bueno, eso en todo caso nos lo dirá el senador. Senador, entendemos, por lo que ha trascendido públicamente, de que hay algunas propuestas de cómo salir un poco de esta crisis en la que estamos, porque bueno, recordemos que los magistrados el 2 de enero, digamos un mes más exactamente, deberían estar dejando su función y entonces se proyectaría en ese supuesto un vacío judicial. Para resolver eso, ¿qué es lo que están planteando ahora? ¿O cuántas propuestas hay en este momento? Muchas gracias, doctor William, por la invitación. Es un placer poder compartir, un médico compartiendo un tema judicial. Es importante, hoy nos toca tener este escenario dentro del Senado y usted lo señalaba de que hay mucha expectativa de lo que pueda suceder en la Cámara de Senadores y sobre todo en la Asamblea Legislativa, de qué va a ocurrir después del 31 de diciembre, como lo establece la Constitución, el mandato fenece de las altas autoridades, de acuerdo al artículo 183 de la Constitución, y en base a eso se han buscado la manera, siempre apegado a la Constitución, de cuál sería la salida en este aspecto. El movimiento asocialismo plantea una fórmula de cómo debería evitar ese vacío de poder desde el 2 de enero. Y esa fórmula es que todos recuerdan que hubo una elección en el 2017 donde se eligieron 2 por departamento, 2 autoridades para las altas cortes, y que hubieron perdedores que ocuparon el tercer lugar y no le dio a la votación por decisión ciudadana. Y en ese caso proponen que esas personas que quedaron, que pasaron una preselección en la Asamblea, que tienen la documentación necesaria, podrían ocupar en forma interina estos lugares de las altas cortes en los diferentes tribunales para evitar ese vacío. Por supuesto que hay objeción al respecto de la legitimidad, sobre todo legitimidad en el voto, ¿no? Porque fueron personas que no llegaron a la votación. Y la segunda es el Comunidad Ciudadana, que plantea de que estas autoridades se tienen que ir sí o sí el 31 de diciembre y que los vocales que hoy ocupan en diferentes departamentos y jueces, que son más de 1.200 creo, podrían estos ocupar. Pero aquí viene cómo lo elegimos. Si no queremos direccionar ninguna persona, ¿cómo lo elegimos? Esto es a la suerte. Meter en un bolillo los nombres, batirlo como y como el cacho. Sacar y decir, doctor Julano de tal, usted ha tenido suerte y usted va a ser Tribunal Supremo de Justicia. Entonces, más o menos esa es la fórmula que, por supuesto, en el medio jurídico ha dado mucho que hablar porque no vendría en un tema constitucional. Entonces, el día de ayer sostuvimos reunión entre las 3 fuerzas políticas para ver este tema, para ver cómo lo desentrabamos, pero creo que la opinión de los peritos, sobre todo abogados constitucionalistas, es que todo lo que se pueda aplicar está fuera de la Constitución. Cualquier salida al margen, en este caso, de la elección, que es lo que no se ha hecho, resulta siendo inconstitucional y podría dar lugar a demandas como las que han habido hasta ahora. En realidad están en un callejón sin salida, aparentemente, hasta ahora. Sí, porque si nos basamos en la Constitución no podríamos aplicar absolutamente nada porque nuestra función era preseleccionar para una elección ante el ciudadano y eso usted tiene conocimiento, está en una consulta constitucional el tema de la ley que aprobamos en la Cámara de Senadores y se ha paralizado como Cámara Revisora la Cámara de Diputados. Entonces lo que nos queda, y de acuerdo a las opiniones emitidas en esa reunión el día de ayer, es que debe haber un pacto político por una medida de excepción, ¿no? Y una persona, un profesional muy destacado del medio, manifestaba de que se podría tomar como analogía lo vivido en el 2019 en la sucesión constitucional y en las prórrogas de mandato de Yanine Áñez, ¿no? Entonces, creo que es el debate, el primer paso que tenemos que darlo somos los políticos, de poder pensar en esa salida política y poder
que no interpongan ninguna medida de inconstitucionalidad para que esto pueda avanzar e ir a lo principal, el inicio de una reforma de la justicia con elecciones judiciales que realmente califiquen la meritocracia de los profesionales. Entiendo que hay una tercera propuesta más de Silvia Salame, en el sentido de habilitar en todo caso la parte administrativa para que, digamos, no sufriera un colapso, digamos, el propio sistema, porque en todo caso a nivel departamental todo esto funcionaría. Lo único que faltaría por designar serían, por supuesto, lo que se conoce como el Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Constitucional, Consejo de la Judicatura y el Tribunal Agroambiental. Entonces, la propuesta de la doctora Silvia Salame es que simplemente haya una suerte de habilitación la parte administrativa para el tema sueldo, el tema administrativo, para que no se pare el Poder Judicial. Yo entiendo que esa es una propuesta, no sé si ya la plantearon oficialmente o sigue solamente como una idea. Sí, el día de ayer también se planteó esa propuesta que básicamente es en el tema administrativo, pero lo plantea de que ¿quiénes se irán a hacer cargo? Todas las autoridades de Sucre. Y sabemos que la colega senadora es de Sucre, ex magistrada del Tribunal Constitucional, entonces no ha sido parte del debate de fondo en este tema. Otro abogado constitucionalista señalaba, no se va a caer el mundo ni va a paralizar el país en el tema de que en 60 días no existan tribunales de las altas cortes, Ya. porque ha sucedido en el tema de pandemia también que se amplió los plazos procesales. Ya. Pero la obsesión era de que estas autoridades son también las que habilitan el tema presupuestario para las departamentales, entonces tampoco tendría cabida en una propuesta seria, una propuesta de solución. Entonces la propuesta de solución tiene que ser política, sentarnos los políticos, las tres fuerzas políticas y decir, señores, es una medida de excepción, hay antecedentes, hay jurisprudencia, entonces esta es la salida y bueno, para no dejar ese vacío después del 2 de enero, ¿no? ¿Me está diciendo, senador, que la idea es prorrogar provisionalmente a las actuales autoridades? Lo ¿O que, es una salida posiblemente la más potable? lo que se sabe entre pasillos, y es Ya. bueno señalar a todos los que nos están escuchando y los juristas que nos están viendo, es que es una decisión. La correlación de fuerza en la Cámara de Senadores hoy está por la ala evista. Quien preside las comisiones, quien es jefe de bancada es de la ala evista. Es decir, no hace parte del debate el día de ayer personas como los que hoy defienden al presidente Arce Catacora, que aparentemente la decisión política de ellos es que fracasen en la etapa legislativa y esto pueda solucionarse con, no sé si Un con un decreto. auto o el Tribunal Constitucional se pueda autoprorrogar y creo que eso es lo que están más o menos dilatando. ¿Por qué? Porque para nadie es desconocido que las autoridades que hoy ocupan esos cargos les son muy útiles en sus funciones o en las intenciones que tiene el Ejecutivo en relación a la oposición. Entonces, creo que ese es el camino que ellos intentan que fracase. Veremos en las próximas horas en sentido de que el MAS tendría que trabajar internamente para buscar esos acuerdos y sobre todo después sentarse con nosotros para un consenso y un pacto político por la justicia boliviana. Ya, estamos hablando en todo caso de las fuerzas políticas, pero la pregunta es, ¿y el gobierno qué estará pensando en todo esto, de todo esto? ¿Qué se sabe? Como no existe independencia, y no lo decimos nosotros como oposición, independencia de los órganos del Estado, en este caso la justicia, hay informes de organismos internacionales, hay relatores que han informado y lo primero que dicen, no hay independencia de la justicia. En ese sentido, nosotros tenemos plena seguridad que a estos tribunos, hoy lo está manejando el Ejecutivo y sería el accionar de acuerdo a la decisión del Ejecutivo y esa sería la prórroga de mandato de estas autoridades que hoy están en las funciones. Es decir, de alguna manera pareciera que el Ejecutivo, el gobierno nacional, está apostando por la prórroga en la medida en que esa prórroga ellos se benefician mucho más en este momento. Por supuesto, el beneficio es grandísimo de tener estas autoridades con Ojo, sus personas. porque está el tema de la demanda de la unidad del Congreso, hay muchos temas pendientes políticos al interior del MAS que por supuesto van a intentar resolverlo en la vía judicial y en ese supuesto lo que yo creo es que al gobierno le conviene tener a los actuales magistrados porque de alguna manera ya se conocen, ya hay química. Esa es la idea. Les son útil, ¿no? Les son útiles. Y le han sido útil y siempre se han sometido a quien está gobernando. En ese sentido, esa es la lógica.
y usted recuerda que hemos tenido muchas reuniones de propuestas de una verdadera reforma de la justicia. El ministro presentó notables de que la reforma, se venía la reforma, pero cuando se dieron cuenta, ¿por qué vamos a reformar la justicia si esta justicia está siendo funcional a lo que nosotros queremos como objetivo de partido político y sobre todo de gobierno? Entonces, no sería inteligente cambiarlo en este momento cuando tiene el tema de la reelección de Evo Morales, temas políticos internos que también van a utilizar el Tribunal Constitucional. Entonces me atrevo a decir que le van a echar nomás a una prórroga, van a buscar y seguramente irán a culpar de negligencia o incumplimiento de deberes al legislativo por no haber hecho una ley que pueda llevar a elecciones, una ley constitucional que pueda llevar a elecciones de las altas cortes. Ya. En todo caso, siempre, digamos, yo creo que la posibilidad o abrir la posibilidad de un gran pacto político, digamos, un gran acuerdo nacional por la justicia debería aprovecharse esta coyuntura. Siempre se ha dicho que las grandes crisis o dentro de las grandes crisis también se dan las grandes oportunidades. ¿Será que es posible llegar a un acuerdo? Tomando en cuenta que la correlación de fuerzas ahora es distinta, el MAS está partido, valga la redundancia, en dos, ¿no es cierto? Ya no hay la hegemonía del MAS, por supuesto hay los votos, digamos, de la oposición, creemos, Comunidad Ciudadana se vuelven votos de oro. ¿Acaso no habrá llegado el momento de pensar en un gran pacto para resolver esto, por un lado las designaciones y por otro lado comenzar una gran reforma judicial tan urgente, por ejemplo? Si el escenario político, gracias a la división, voy a decir gracias a la división del movimiento del socialismo, se abre una etapa democrática, de diálogo, de parlamentar y poder hacer cambios. Perdón, una preguntinga, ¿se siente la división esa, digo, al interior del legislativo? Muchos preguntan en el pasillo, ¿y es verdad que están peleados, no? ¿Es verdad o es que está en una farsa, es un teatro? Pareciera que es un divorcio sin partición de bienes todavía, ¿sí, no? Porque todos siguen igual, cada uno ocupa las funciones, los evistas siguen con los arcistas, quizás algunos arcistas no están en el gobierno, lo están apoyando a Evo, seguramente han ido al Congreso, hay uno a saber qué habrá entre medio, pero la verdad es que sigue todavía un poco la duda, digamos, no hay muchas pruebas o las que hay no son suficientes como para decir realmente hay una división. ¿Qué es lo que se siente adentro? ¿Qué es lo que se olfatea adentro? Dentro del olfato y lo que vivimos nosotros hay una división, Ya. hay una herida dentro de ellos, pero que no es un cáncer. Es decir, es curable. Es curable todavía. Y lo vemos en ciertos escenarios, el presupuesto reformulado, que al final se alinearon y votaron y apoyaron en forma unánime las dos alas. En conclusión, ellos son masistas. Y tienen el mismo objetivo y su modus operandi es el mismo. Y son muy prácticos. Que hoy tengan otra cabeza, que haya divisiones por temas de poder interno, es otro el tema. Pero hoy sí es el escenario, gracias a esa pequeña división, que no podemos decir sí o sí va a durar hasta el 2025 y es una gran ventaja para la oposición. Pero hoy en lo mediático, en lo actual, el presente, creo que debemos aprovechar porque se ha abierto ese escenario realmente de debate, de poder construir algo, ¿no? Ya tuvimos la experiencia de la ley aprobada para las elecciones en el Senado, donde hubo un consenso en la elaboración de una ley consensuada que se aprobó casi en forma unánime y que lo ha paralizado la Cámara de Diputados por una consulta. En ese escenario, por supuesto, que en política todo es posible. Todo es posible cuando existe la voluntad y usted se despoja un poco de la parte ideológica y de su color, puede avanzar pensando en el bien mayor, que es teniendo una justicia proba, una justicia independiente. Y en ese sentido, como oposición constructiva, estamos trabajando, estamos buscando los puentes, y eso no significa que ahí exista acuerdo político entre algunas de las alas u otras, sino consenso que puedan establecer y dar un fruto en beneficio de la población. Pero hemos visto, o por lo menos ha trascendido a la opinión pública, un acuerdo firmado en la Cámara de Senadores. ¿Eso finalmente en qué quedó o hasta dónde va a llegar eso? Eso es importante esclarecer porque en cierto modo los medios de comunicación, algunos comienzan a distorsionar y buscando con mala intención el mensaje. Todos los senadores tenían conocimiento de ese documento, no fue que fue una sorpresa la lectura. Fue un documento público. Público que se trabajó durante todo el día, tanto arcistas como evistas tenían conocimiento y estaban en pleno de poderlo acatar, ¿no? Estaban de acuerdo. Y no era cuestión de un voto u otro para alguna de las dos alas. En ese sentido,
Es por eso que se puso en plenaria, para que los 36 senadores puedan emitir su criterio y sobre todo su firma de un acuerdo político. Primer acuerdo político ante la población por una agenda legislativa. Interesante. Yo diría en 17 años que llevamos con el MAS, porque antes el MAS nunca se sentó a negociar porque tenía una mayoría absoluta. Es un partido hegemónico, cerrado, con sus propias forma de manejar, en este caso, el poder, y de pronto se abre esta posibilidad. Por eso, digamos, personalmente yo lo veía eso como algo muy positivo, algo nuevo, novedoso, en el sentido de que la oposición por primera vez iba a poder, de alguna manera, insisto, capitalizar, si vale el término, toda esa división interna y de alguna manera también pasar a proponer cosas muy concretas y avanzar, por supuesto. Creo que ha sido importante porque es la semilla que hoy nos Ha abre. sido un primer intento en todo caso. Hoy nos abre un diálogo, ¿no? Ya. El diálogo el día de ayer, que ha sido un diálogo muy abierto, se ha invitado a profesionales que puedan participar, lo hemos escuchado. Creo que por primera vez se ha hecho esto así, ¿verdad? Primera vez que se abre un escenario de notables de diferentes departamentos como abogados constitucionalistas para que puedan participar, emitir criterios sin ningún interés personal, sino de dar su aporte o su experiencia de qué salida se podría dar. Entonces, lo sucedido en la elección de la Cámara de Senadores, de ese documento 9 puntos, creo que es la semilla que se ha plantado para poder avanzar y hacer acuerdos políticos en beneficio, leyes que benefician a los bolivianos y no solamente a un sector político. Creo que eso ha sido importante y vamos a seguir en esa misma línea de poder seguir trabajando. En política siempre uno recibe críticas, pero si uno no escucha y no hay una retroalimentación entre el ciudadano que nos demanda reacciones, por supuesto que no se puede avanzar. Y creo que esa parte de la moderación política que hoy estamos teniendo, de poder escuchar, de poder sentarnos sin tener miedo a fotografías de que usted se sentó con un masista o con uno de otro, creo que eso es importante y son avances que se puedan dar en esta nueva fase de democracia dentro del Parlamento, ¿no? Yo creo que hay que romper el mito ese de que no se puede hacer acuerdo. Al contrario, la democracia pasa por eso. La democracia son acuerdos. No sería democrático un sistema si no se hacen acuerdos. En todas partes del mundo se han hecho grandes acuerdos. Aquí mismo en Bolivia, los grandes cambios, digamos, en el 94 hubo un pacto, en el 92 hubo un cambio político que permitió modificar la Constitución, introducir el Tribunal Constitucional, el Consejo de la Judicatura, el Defensor del Pueblo. Todas esas instituciones fueron producto de acuerdo. Después, por ejemplo, el primer Tribunal Constitucional también se erigió en base a un acuerdo. La Corte Electoral, que estaba totalmente prostituida, también fue producto de un acuerdo y nadie ponía en duda, digamos, cuando había un Huáscar Cajiga al frente de la Corte Nacional Electoral. Entonces, quiero yo, digamos, poner de relieve esa necesidad de que es urgente los pactos, porque por la vía de los acuerdos, de los pactos, se pueden resolver todos los grandes problemas que puedan haber. Ahora tenemos una crisis económica, política, judicial, y todo esto se puede resolver precisamente en una mesa, hablando y conversando. Y el Parlamento viene de hablar precisamente, es donde siempre de alguna manera se han hecho las grandes ideas o se han gestado las grandes ideas y después ya, digamos, se ha concretado eso en un proyecto de ley y se ha avanzado. Por lo menos históricamente es así. Reitero que cuando ha subido el MAS y ya era un partido hegemónico, claro, no necesitaba negociar con nadie porque tenía los 2/3. Entonces ahora las cosas aparentemente están cambiando y ojalá cambien para bien. Sí, efectivamente, y lo hemos manifestado en la plenaria, de que ellos hoy están escuchando, ya no levantan mucho la mano, tienen menos enfermedades de hombro, porque antes de tanto levantar la mano tenían bursitis. En este sentido, nosotros les manifestamos de que no son por buena gente, Ya. son porque las circunstancias Lo obligan de votos. Sí, necesitan de la oposición para poder, y para eso significan sentarse a hablar. Es decir, están aprendiendo a escuchar, están aprendiendo a dialogar, porque antes solamente imponían. Ya. Y si usted le preguntaba qué aprobaron, no sabían qué levantaban la mano. Pero hoy es otro escenario, y ese es el escenario de la historia republicana, la historia de Bolivia, de que siempre se obró así, de esa manera, en democracia. Claro. La disidencia y de poder en algún momento unir esas dos líneas y tener un producto. Y este producto, ojalá en temas de justicia, sea de que pueda haber una sucesión en 31 de diciembre, el 2 tener nuevas autoridades, o veremos
de acuerdo a los consensos que se puedan dar entre el MAS, sino seguramente el Ejecutivo ya tiene su plan, como le manifestaba, y se irían a prorrogar estas autoridades, ¿no? Ya. Incluso cuando se aprueba la constitución actual política del Estado, se la aprobó en el Parlamento, en el Congreso. No fue en la Asamblea Legislativa, recordemos, fue en la Asamblea, funcionó en Sucre, se fue después a Oruro y terminó siendo aprobada la constitución en el Congreso, ¿no es cierto? Entonces, eso es la prueba de que siempre tienen que haber pactos, porque no podría existir un sistema democrático al margen de los grandes pactos. Obviamente que en algún momento se descalificó la famosa democracia pactada, eso también de alguna manera se degeneró, pero digamos el concepto yo creo que hay que retomarlo porque es totalmente válido. Sí, después de la lucha del 2019, realmente el término pacto, acuerdo, se ha distorsionado desde el punto de vista conceptual y práctico, ¿no? En este sentido, porque la población boliviana dice nada con el MAS y nada con el MAS. ¿Por qué? Porque nada con el MAS. Sí. Tampoco eso es inteligente. Si nosotros no tenemos esa visión, no vamos a avanzar. Y por supuesto, porque no es quien se imponga. En su momento, en los 2 primeros años, se imponía el MAS porque tenía mayoría. Hoy que están divididos y que necesitan de la oposición, hoy se abre otro espacio. Es otro el escenario actualmente. Se respira ya otro ambiente de discusión que antes no la teníamos. Es decir, una sesión duraba máximo 2 horas. Hoy duran 18 horas. ¿Por qué? Porque hay el escenario de diálogo, de discusión, porque lo necesitan, ¿no? Una curiosidad. ¿Con quién sería mejor aliado? ¿Los arcistas o los evistas? Es la misma cosa. ¿Sí? Sí, es el mismo accionar, tienen el mismo pensamiento ideológico. Hoy se estarán peleando un cato más de coca, otro más. Es otra pelea, es otro negocio que no es de interés de los bolivianos. Entonces es la misma. Por eso es que nosotros hemos planteado. Nosotros no queremos sentarnos solamente con ercistas o con evistas. Es decir, con los masistas, porque si no, no hay acuerdo. Por la correlación de fuerza que existe en las cámaras. En la Cámara de Senadores tiene mayoría los evistas, en la Cámara de Diputados tienen los arcistas. Entonces, todo lo que se haga en una Cámara se puede bloquear en la otra. Entonces, creo que el principio es que los masistas se puedan nuevamente tener ese acuerdo hoy político y después verán ya cómo se solucionarán su problema, ¿no? Volvamos al principio, senador. ¿Será que va a haber alguna salida judicial antes del 15 de diciembre? Tengo mis dudas. Tengo mis dudas porque no depende solamente de la oposición. La oposición está, tanto comunidad ciudadana como creemos, en buscar y estar sentado en una mesa de concertación y de acuerdo. En el MAS no lo veo, por la misma decisión que existe. Por eso es que yo le planteaba que si ellos no tienen un acuerdo entre sus dos alas, no se va a avanzar. Y seguramente si el Ejecutivo ya tiene marcado su planificación de que estas autoridades tendrían que quedarse, van a tratar de alguna u otra manera los arcistas de boicotear cualquier decisión que se tenga y esto no avanzaría y la decisión quedaría en manos del Tribunal Constitucional o del Ejecutivo con un decretazo. Entonces creo que eso es lo que se está olfateando en los últimos días. ¿Hasta cuándo quizás podríamos tener alguna respuesta del gobierno? Nosotros no nos hemos dado un plazo hasta el día del martes para poder debatir este tema y porque no hay más tiempo. Porque existe un receso dentro de la Asamblea Legislativa, que es el 20, entonces ya los tiempos son muy cortos. Tenemos la tarea de aprobar el presupuesto general del Estado, que ya va a estar en agenda esta semana en Cámara de Diputados, después entrará a Cámara de Senadores, y esos son largos debates, largas discusiones, entonces los tiempos no dan. En Cámara de Senadores se ha planteado que el martes tendría que tener ya una solución, o al contrario, no sé qué sería, ¿no? Porque también está urgente el tema de la ley del presupuesto, que no puede quedarse el Estado sin el presupuesto. Sí, ya está en la comisión está tratando y ya está en agenda para esta semana ser tratado en la Cámara de Diputados, pasaría la siguiente semana a Cámara de Senadores y se acaba la legislatura o el año y se entra al receso legislativo, entonces los tiempos ya no dan, por eso que es una prioridad hoy tratarlo hasta el martes, miércoles, este tema de la justicia en las dos cámaras. Si tener el acuerdo en las dos cámaras y ahí en 24 horas, 48 horas ya estaría todo solucionado. ¿Y las cámaras tienen comunicación con el Ejecutivo? La Cámara de Diputados sí, ¿no? Ya. Porque el presidente de la Cámara de Diputados responde a la línea arcista. Ya. El jefe de bancada nacional del MAS en Cámara de Diputados es Henry Mercado, que responde a la línea arcista. No así la Cámara de Senadores, que en el informe presidencial de la gestión el 8 de noviembre fue abucheado el presidente de la Cámara de Senadores Andrónico
por la barra masista. Arcista, pero los arcistas. De traidor, ¿no? Entonces fue un escenario muy incómodo, ¿no? Ya. Para él seguramente porque nunca se había visto, ¿no? Ya. Que un masista le grita a otro masista. Y en ese sentido, ese es el escenario de que no existe un diálogo, una comunicación directa entre el Ejecutivo y sobre todo la Cámara de Senadores. Pero en todo caso, estamos ante un nuevo escenario. Me imagino que aquí para adelante ya no hay golpes o papos como en algún momento hubieron. No, estamos en otro escenario, un escenario de diálogo, ya no de mayor confrontación. Y yo siempre agradecerle a todos los abogados constitucionalistas, abogados amigos, que siempre llegan con una opinión, un mensaje, para uno poder tener otro criterio de análisis y poder ser más productivo en nuestro escenario en el Senado. Entonces, vamos a continuar con esa línea, esperaremos hasta el día martes qué ha sucedido entre los masistas y seguramente la intención de Comunidad Ciudadana, que es el que tiene un proyecto de ley, es ingresarlo seguramente con dispensación de trámite en la primera sesión que exista y ahí se verá si se aprueba o no se aprueba, ir a una elección al cacho, ¿no? Al cacho. O al sorteo, ¿no? Listo, gracias, senador, muy amable.